Hola, en este video vamos a resolver un problema sobre distribuciones de probabilidad discreta. El ejercicio nos dice, si una bombilla fluorescente tiene una probabilidad de 0,9 de tener una vida útil de al menos 800 horas, calcule las probabilidades de que 20 bombillas fluorescentes, inciso A, exactamente 18 tengan una vida útil de al menos 800 horas. Inciso B, al menos 15 tengan una vida útil de al menos 800 horas. Inciso C, al menos 2 no tengan una vida útil de al menos 800 horas. Entonces nuestras bombillas tienen una vida útil de al menos 800 horas. Mayores iguales a 800 horas o tengan una vida útil de menos de 800 horas. Vamos a denotar a las bombillas que tengan una vida útil mayores a 800 horas como éxito y menores a 800 horas como fracaso. Entonces nos dice que la probabilidad de que una bombilla tenga una vida útil de al menos 800 horas va a ser 0,9. Entonces, P va a ser igual a 0,9. Entonces, esta va a ser nuestra probabilidad de que una bombilla tenga una vida útil de al menos 800 horas. Entonces, nuestra probabilidad de fracaso o la probabilidad de que la bombilla tenga una vida útil de menos de 800 horas va a ser igual a 1 menos P. Esto nos va a resultar 0,1. Voy a ponerle simplemente probabilidad de fracaso. Para este problema vamos a utilizar la fórmula de distribución binomial. Bueno, entonces vamos a representar nuestra variable aleatoria como el número de bombillas con una vida útil de al menos 800 horas. Bueno, el inciso A nos dice que calculemos la probabilidad de que de 20 bombillas, exactamente 18 tengan una vida útil de al menos 800 horas. Entonces, nos está pidiendo la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 18. Entonces 18 bombillas van a tener una vida útil de al menos 800 horas. Y esto vamos a calcularlo con la fórmula de distribución binomial. N va a valer 20 y la probabilidad de éxito es 0,9. O la probabilidad de que una bombilla tenga una vida útil de al menos 800 horas. Ya tenemos todos los datos, así que simplemente reemplazamos. Entonces la probabilidad de que 18 bombillas tengan una vida útil de al menos 800 horas va a ser igual a 0,2852. Y esa va a ser nuestra respuesta. El inciso B nos dice, calcule la probabilidad de que de 20 bombillas, al menos 15 tengan una vida útil de al menos 800 horas. Entonces, en este caso nos dice que mínimamente 15 bombillas de 20 tienen que tener una vida útil de al menos 800 horas. Entonces pueden ser 15 o 16 o 17 o 18 o 19 o 20. Entonces la probabilidad de que al menos 15 tengan una vida útil de al menos 800 horas, entonces esto va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria tome los valores mayores o iguales a 15. Entonces, como habíamos dicho, vamos a calcular la probabilidad de que haya 15 bombillas que tengan una vida útil de al menos 800 horas o 16 bombillas o 17 o 18 bombillas o 19 o 20 bombillas.
Cada una de estas probabilidades vamos a calcularla con la fórmula de distribución binomial y la sumamos. Entonces vamos a tener, reemplazando todos los valores, la probabilidad de que al menos 15 tengan una vida útil de al menos 800 horas va a ser 0.9887. Y esta es nuestra respuesta. Ahora, el inciso C nos pide que calculemos la probabilidad de que de 20 bombillas, al menos 2 no tengan una vida útil de al menos 800 horas. Entonces, como nos dice al menos 2, entonces puede haber 2 bombillas que tengan una vida útil de menos de 800 horas, o 3 bombillas, o 4, o 5, y así sucesivamente hasta 20 bombillas. Entonces puede haber 20 bombillas que no tengan una vida útil de al menos 800 horas. Pero si tuviéramos 2 bombillas que tienen menos de 800 horas de 20, podríamos tener 18 bombillas que tienen una vida útil. Entonces en aquí tendríamos 17. En este otro caso 16. En este otro 15. Y así hasta que aquí tengamos una bombilla. Y en el último caso que tengamos 0 bombillas. Entonces, para calcular la probabilidad de que de 20 bombillas al menos 2 no tengan una vida útil de al menos 800 horas, va a ser lo mismo que calcular la probabilidad de que a lo sumo 18 bombillas tengan una vida útil de al menos 800 horas. Porque habíamos dicho que podemos tener 18 bombillas que tienen una vida útil de al menos 800 horas, o 17, o 16, o 15, o 14, o 2, o 1, o 0 bombillas. Entonces, solo calculamos esas probabilidades. Para cada probabilidad vamos a calcularlo con la fórmula de distribución binomial, como lo habíamos hecho en el inciso anterior. Y la respuesta que nos va a dar para la probabilidad de que a lo sumo 18 bombillas tengan una vida útil de al menos 800 horas, o, que es lo mismo, calcular la probabilidad de que al menos 2 no tengan una vida útil de al menos 800 horas. Va a ser 0.6083. Y esta va a ser nuestra respuesta.